el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, desarrollan su programa de difusión de la cultura jurídica 2021. En el marco señalado, en esta modalidad en línea, se desarrollará la conferencia y presentación del libro titulado Teoría General del Proceso. En este espacio virtual se encuentra el conferenciante y autor de la obra, magistrado doctor en Derecho, José Luis Maya Mendoza, integrante de la Primera Sala Civil de Texcoco, a quien agradecemos su presencia y apoyo. Asimismo, para aportar sus valiosos comentarios a la obra, se encuentra el magistrado maestro en Derecho, Héctor Macedo García, magistrado presidente de la Primera Sala Civil de Texcoco. Sea usted bienvenido. También nos honra con su participación y gran apoyo como comentarista de la obra el magistrado maestro en Derecho Edwin Milton Cruz Casares, integrante de la Primera Sala Civil de Texcoco. Daremos inicio a los comentarios de la obra con la participación del magistrado maestro en Derecho Edwin Milton Cruz Casares. Adelante, magistrado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradezco al magistrado José Luis Maya Mendoza realizar esta distinción, este honor para mí, que es presentar y hacer algunos comentarios de su obra, de su libro, Teoría General del Proceso. Una obra que he estado yo cercano al magistrado y he visto el empeño y la dedicación que le ha puesto a lo largo de este tiempo en que la escribió. Pues debo comentar que la vasta trayectoria del magistrado José Luis Maya Mendoza como juzgador, como académico, como postulante, incluso, pues es lo que brinda las mejores herramientas y los mejores elementos para realizar esta obra que, desde mi punto de vista, está escrita en un lenguaje muy claro, muy sencillo, de muy fácil comprensión y accesible para quien le gusta el derecho, quien quiere ser un estudioso de la teoría general del proceso, y sencilla, como les he comentado. Y quisiera yo comentar específicamente algunos puntos de la obra. En especial me llama la atención el capítulo 4, sobre la acción. Aquí debo destacar que existe un numeral especial para las acciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Y esto ya de sí nos da un plus, un extra, porque el magistrado pone toda su experiencia como juzgador para poder precisamente comentar estas acciones de nuestro Estado de México. Así, el autor aprovecha esta calidad que tiene como juzgador para dar en un lenguaje claro y explicar las acciones señaladas en el Código de Procedimientos. Debo también comentar que, como nota interesante, también hace una distinción de las excepciones y refiere la clasificación tradicional, pero señala también que para él existen excepciones de sobreseimiento, y entiendo así, las llama de esta manera en lugar de la clásica denominación de excepciones dilatorias. Otro punto que también me llama la atención, me gusta, es un capítulo específico sobre el acceso efectivo a la justicia, que hoy tenemos que aplicar todo juzgador y todo justiciable, pues puede invocar. Así pues, el magistrado realiza una relatoría sobre el desarrollo histórico de los derechos humanos, hasta llegar a la referencia específica del artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Me gusta también la existencia de un apartado sobre control constitucional y control de convencionalidad, y uno más referente a la independencia judicial. Espero con toda sinceridad que pronto el magistrado nos sorprenda con alguna obra relativa a la independencia judicial, que la toca en esta obra muy acertadamente. Y finalmente, una referencia a las acciones colectivas en la legislación mexicana. Por lo que veo, por lo que advierto, pues es una obra muy completa,
de consulta obligada para los postulantes, para los estudiantes, para los estudiosos del derecho. Así que, insisto, esta experiencia del magistrado Maya como académico, como postulante, como juzgador, pues nos brinda una obra muy completa que invito a los que ahora están escuchando, pues a que la puedan leer. Hasta aquí mis comentarios. Muy bien, ahora escucharemos al magistrado, maestro en Derecho, Héctor Macedo García. Adelante, magistrado. Gracias, maestra Norma Angélica. Gracias a la Escuela Judicial, doctor José Luis, maestro Edwin. Agradezco al doctor Ricardo Sodi, al doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, al doctor Jaime López Reyes, el que nos sean anfitriones a través de esta aula virtual en la cual estaremos haciendo un breve comentario acerca de la obra del doctor Maya. La obra del doctor José Luis Maya, desde mi punto de vista, permite combinar perfectamente lo que en mis estudios de universidad siempre escuchaba, que la dualidad adecuada para la obtención del conocimiento es y lo será el conocimiento, por un lado, foral pragmático, con el conocimiento científico teórico. Lo cual permite al consultante de esta obra no solo la posibilidad de encontrar en este título un contenido teórico para comprender mejor las instituciones de la teoría general del proceso, con un matiz, diría yo, de derecho procesal civil, lo cual es muy importante, para retomar un conocimiento abstracto y ponerlo en un plano de concreción. Por ejemplo, el autor nos lleva a la idea de que la naturaleza jurídica del proceso es instrumental. Refiere, y cito textual, un catálogo de derechos sustanciales que no podrían realizarse si no estuviera disponible un instrumento para la realización de los derechos sustantivos. Y esto conduce a que yo piense que si el Estado mexicano, nosotros como sociedad, elegimos que el proceso jurisdiccional sea ese instrumento del que habla el autor, no queda más que un compromiso de jueces, de juristas, buscar el mayor acceso de justicia posible a todas las personas. Debo entender que hay una dualidad que está de por medio de una confrontación. Cuando la acción es un derecho potestativo, siempre existe un riesgo del abuso del ejercicio del derecho a accionar, y al igual que el maestro Edwin, invitaría al doctor que profundizara acerca de este abuso del ejercicio del derecho en obras que seguramente más adelante nos traerá. En el capítulo 12 el autor propone o retoma un concepto olvidado desde mi perspectiva en la teoría general del proceso, como lo es el hecho de la acumulación prohibida, que precisamente versa sobre esta tendencia a no escindir las pretensiones, con lo cual al de la voz le parece importante la existencia de la continencia de la causa, institución primígena penal, pero que desde la óptica del que habla, incide en el principio de certeza judicial que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha defendido como un elemento de seguridad. Es decir, que las pretensiones no estén difuminadas ante diversos jueces porque podría traer consecuencias de sentencias contradictorias. El doctor Maya toca en el capítulo 5 elementos que antes no han sido tan claramente explicados, ya lo refería el maestro Edwin, como son las excepciones de división y excusión, que además de ser poco invocadas en sedes de tribunales, en ocasiones por la vaguedad de la doctrina no se llegan a comprender, pero nuestro autor las explora y aún más las explica para podernos dar herramientas incuestionables de su naturaleza jurídica. Explora asimismo en el capítulo 6 diferencias sustanciales, que en la raíz teórica nos permite comprender mejor las diferencias entre jurisdicción y procedimiento no contencioso, para lo cual, antes de dar lectura al exceso material del doctor José Luis, me surgió un cuestionamiento. En realidad, la intervención del Estado no es en sí un ejercicio de jurisdicción, aun cuando no haya contienda. En este diálogo con el autor pude observar que nuestro estudioso nos recorre por el origen histórico de la jurisdicción voluntaria para recordarnos conceptos importantes de doctrinarios como Hugo Rocó, Vicente Caravantes, Chiovenda, entre otros, para poder ilustrarnos,
que resulta necesario el tamiz del órgano jurisdiccional y resalta la intervención judicial para existir o producir efectos cuando hace referencia a este procedimiento no contencioso. Y expone el autor, cito literal: esta jurisdicción establece la relación jurídico-procesal sin que exista la exigencia del demandado. Y existen porque se requiere una trascendencia social, la cual se mantiene mientras no exista una situación litigiosa. De acuerdo a estas acepciones, al suscrito lo induce a concluir que el ejercicio de la jurisdicción como facultad del Estado no solo se limita a la resolución de los conflictos o decisión de casos, sino la aplicación de la ley para generar ciertas consecuencias de derecho, a pesar de no existir litigio. Ya en la postre de la obra pude observar que la mezcla de que hablé al inicio de estos comentarios, teoría y práctica, desde luego conllevan a entender situaciones que al lector le permiten profundizar con mayor fluidez, tanto al estudiante como al profesional en derecho ya formado en instituciones. Guisa ejemplo. La acción de notificar, nos explica nuestro apreciado autor, tiene que ver, cito, un proceso simple de comunicación humana a través del cual el emisor del mensaje, en este caso el notificador, transmite un mensaje escrito al receptor, el notificado, a fin de hacerle de su conocimiento una información relevante para ambas partes. No menos importante es el capítulo 8, que ya destacaba también nuestro querido comentarista, el maestro Edwin, que es el tema de acceso a la justicia. Ya lo ha destacado en diversos foros el ministro en retiro, Ramón Cosío Díaz, que no todo conflicto necesariamente recae en un litigio, lo cual merma el acceso de justicia. Por lo que la incesante inquietud del doctor Maya nos conlleva a detenernos en este aspecto, porque explora conceptos impensables en el derecho procesal anteriormente. El derecho procesal, al ser tan rígido y ligeramente mutable solo a través de décadas, se incorporan conceptos de derechos humanos, debido proceso, que hace solo algunos lustros era un tema exclusivo del derecho procesal penal, explicando la relación entre el derecho a accionar con la garantía consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. También toca el control constitucional y convencional, acciones colectivas, la independencia judicial ya citada, que es inherente a la seguridad y certeza de los gobernados. Por ello, el libro del doctor Mayer será un referente personal e institucional de nuestro Poder Judicial, porque además sea esta institución el semillero de muchas obras que, como la suya, doctor, permite trascender su conocimiento más allá de la norma jurídica individualizada. Por eso, es un honor hacer los comentarios que al día tengo respecto de esta magna obra del doctor José Luis Maya Mendoza. Enhorabuena, querido amigo y señor magistrado. Eso es todo, maestro Edwin, con su venia. Gracias. Bien, ahora daremos lectura a una breve síntesis curricular del autor de la obra. El doctor José Luis Maya Mendoza es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con las especialidades en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México y en Amparo por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Es maestro en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, obteniendo el grado con mención honorífica. Doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, donde obtuvo el grado con mención honorífica. Ha sido catedrático en licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones, como el Centro de Estudios Jurídicos Ameyal, Sociedad Civil, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, el Colegio de Estudios Jurídicos de México, Colegio Comprender y la Universidad del Valle de México, obteniendo reconocimientos por excelencia académica. Forma parte del claustro académico de la Escuela Judicial del Estado de México, donde ha impartido cursos de formación a servidores públicos en las categorías de notificador, ejecutor, secretario y juez, aunado a los programas de posgrado que se imparten en dicha institución. Es integrante del Comité de Evaluación de las categorías en mención. Es miembro del Instituto Mexicano de Amparo AC y de la Barra de Abogados del Estado de México.
Ha participado como conferenciante en diversos foros a nivel nacional, como en el Centro de Estudios Jurídicos Ameyali, el Instituto Nacional de Economía Social de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y en el Colegio de Abogados del Estado de México, por señalar algunos. Ha sido juez de cuantía menor de primera instancia y actualmente magistrado integrante de la Primera Sala Civil de Texcoco y de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de México. Dentro de sus obras, ha escrito Análisis y Trascendencia Jurídica del Nuevo Juicio de Amparo, de Editorial INADEC. También Teoría General del Proceso, de Editorial Tirat o Blanche. También Ensayos Constitucionales en proceso de publicación. Dentro de sus ensayos publicados, cuenta con Globalización y Neoconstitucionalismo en un Estado Constitucional Democrático de Derecho, en la revista Ius, Comital y Ius. También Teoría de la Imprevisión y COVID, revista de la Universidad de Tepantlato. Y la acción reivindicatoria, la acción real por excelencia, de la revista Ex Legibus número 12, de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Bien, concluida esta reseña, damos paso a la exposición de nuestro distinguido conferenciante. Adelante, magistrado doctor José Luis Maya. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, bueno, pues quiero expresar mi agradecimiento al magistrado doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura, así como al magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, director general de la Escuela Judicial, y al doctor Jaime López Reyes, que es director general de la Escuela Judicial, director general adjunto. Asimismo, bueno, pues quiero expresar nuevamente mi agradecimiento a mis amigos y compañeros, el maestro Héctor Macedo García y el maestro Edwin Milton Cruz Casares, compañeros magistrados aquí en la Sala Civil de Texcoco, por pues honrarme con sus palabras. La verdad es que, bueno, pues son los comentarios que hacen respecto a la obra, pues son muy valiosos. Probablemente pues mis compañeros, mis amigos han sido pues las primeras personas que tuvieron el ejemplar en sus manos, y bueno, pues realmente me siento muy distinguido, me siento muy honrado con esta participación y con los comentarios que hacen. No debo dejar de lado tampoco un agradecimiento, una mención especial al doctor Alberto Fabián Mondragón Pedrero, que tuvo la gentileza de prologar esta obra. El doctor, bueno, pues allá donde esté también le mando un saludo y espero verlo muy pronto. También la obra, ya lo comentaba el magistrado Edwin de inicio. A medida que vamos aprendiendo, a medida que pues, tenemos esos primeros acercamientos en la escuela, cuando nos vamos a la práctica del derecho, vamos acumulando experiencia, ciertamente vamos acumulando experiencia y vamos generando también opiniones propias respecto de las instituciones jurídicas. Nos vamos especializando, vamos tomando alguna materia como un referente, bueno, ya sea para la práctica laboral, para la academia, para la cátedra, etcétera. Y siempre vamos generando esas inquietudes de tal manera que pues, siempre nos estamos formando un criterio propio. Y a mí me parece recientemente, bueno, a raíz de esa primera obra que ya se mencionó, pues seguir aportando, seguir haciendo aportaciones en la medida que vamos acumulando, insisto, esa experiencia y esas opiniones que nos vamos formando hay que compartirlas. Y la mejor manera de compartir alguna opinión, alguna postura respecto de determinada disciplina jurídica, pues creo que es mediante esta exposición. Esta obra, bueno, pues se genera justamente en esa temática, en esos ejes, en los ejes de hacer alguna exposición
respecto de las opiniones que son propias y que hemos sostenido inclusive en distintos foros. Esto de lo que tenemos ahora como un resultado, pues en algunas ocasiones o en algunos comentarios o en alguna conferencia, pues ya de alguna manera lo hemos expresado. Aquí, bueno, pues partimos, la obra parte tal vez como dicen, desde el principio, ¿no? Pero, pues propiamente, ¿qué es lo primero o los primeros acercamientos o las primeras nociones que debemos tener acerca del derecho o de la teoría general del proceso, del derecho procesal? ¿Qué es el proceso, no? Que esto es prácticamente lo que nos enseñan de entrada en la escuela. Y pues se antoja a veces un tanto complicado establecer una distinción entre lo que es un proceso y lo que es el procedimiento. Como lo mencioné, bueno, pues aquí se hace una exposición realmente de todos los doctrinarios del derecho procesal, cuál es su opinión, qué es el proceso, las distinciones con el procedimiento, etcétera. Y bueno, pues desde ese ángulo, bueno, pues también se hace, como ya les mencionaba, la exposición, la idea, el planteamiento propio de qué es lo que debemos hacer. Y aquí, pues sí debo mencionar que en distintos foros, bueno, en clases inclusive, pues yo he mencionado, por una parte, que el proceso siempre va a tener un contenido litigioso. Y bueno, esto parte para poder establecer una distinción ya muy sencilla con los procedimientos. El proceso tiene un fondo sustancial controvertido, en tanto que en los procedimientos eso no existe. Y aquí, bueno, pues ya podemos tener alguna diferencia muy elemental, muy simple de lo que es una cosa y qué es la otra. Pero esta diferencia es la que nos permite visualizar con más detenimiento, por ejemplo, quiénes son las partes en el proceso, porque en la medida que tenemos un proceso con un fondo sustancial controvertido, cuando hay litigio, cuando hay pleito, pues ahí tenemos cuáles son los sujetos procesales. Y los sujetos que intervienen de manera activa en un proceso llamado actualmente juicio por la doctrina, por la jurisprudencia, pues surge la figura de la parte actora y de la parte demandada, que son los que van a intervenir y van a tener una resistencia de fuerzas dentro de este proceso. Si vemos, por ejemplo, una inmatriculación administrativa, si vemos no sé, una pérdida del INDE, si vemos unos medios preparatorios a juicio, un divorcio incausado, inclusive, pues vemos que ahí no hay litigio. Y entonces esa es realmente bueno, pues la distinción que tendría que haber. Hay un planteamiento en la obra también, es un planteamiento que, bueno, pues invita únicamente a la reflexión y que es el hecho, no lo toco de una manera tan profunda, pero sí he hablado de los planos procesales. He hablado de los planos procesales en el sentido de que vamos a tener un plano en la parte actora y otro en la parte demandada. Y esos son los únicos en donde podemos ubicar a las personas dentro de un juicio. Se toca, por supuesto, el tema de litisconsorcio activo, litisconsorcio pasivo, voluntario, necesario, pero también sostenemos que en la medida que viene una persona como litisconsorte a un proceso, pues lo vamos a ubicar en el plano de la parte actora o lo vamos a ubicar en el plano de la parte demandada. Y también se podrá decir que puede venir tal vez un sujeto diferente al que se le va a dar, bueno, va a intentar tal vez una tercera excluyente del dominio, probablemente. Sí, pero la tercera excluyente del dominio ya se ha dicho que no es un incidente, es un auténtico proceso jurisdiccional y entonces va a ser parte actora en tanto que los que participan en el juicio de origen van a tener el carácter de parte demandada. Y finalmente también las legislaciones procesales, las distintas legislaciones, establecen la posibilidad de mandar llamar terceros y se dice para que les pare perjuicio la sentencia. Esto ha sido explorado ya desde un punto de vista práctico, ha sido materia de discusión
en el foro, inclusive también en las reuniones que hemos tenido con magistrados, tema difícil en el que no nos hemos puesto todavía de acuerdo, pero en la obra yo sostengo que pues realmente aquellas personas que se les da la connotación de terceros, en realidad son litisconsortes. Y esto pues es generalmente o es únicamente una mera denominación que le dan los distintos códigos, una denominación que ha sido pues ya pues extendida a lo largo del tiempo y bueno, pues se va haciendo costumbre. Me parece que en esos puntos, bueno, pues también hay que mejorar. No menos importante, en el mismo tema de este planteamiento de qué es el proceso, la distinción con los procedimientos, las etapas procesales. Yo he creído que estamos inmersos en una sistemática procesal. Y una sistemática procesal no nos la da únicamente un proceso de primera instancia, el recurso en la segunda instancia, sino que confluye también ya con un medio de control constitucional que es el amparo. Y como tiene este medio de control constitucional sus propias etapas, sus propios principios, sus propios puntos de partida, entonces, ¿qué hay con nuestro proceso? El proceso común, el proceso natural. Y por eso yo también he aventurado y lo propongo en esta obra que las etapas procesales pues son únicamente cuatro. Son cuatro con independencia, insisto, de la exposición que se hace de distintos doctrinarios en donde ellos establecen, pues, desde su punto de vista, cuál es cuál es para ellos el proceso y las etapas procesales. Que bueno, pues aquí hay cualquier cantidad de opiniones al respecto. En este sentido, cuando se hace la propuesta, bueno, pues yo hablo al menos de estas cuatro etapas que son la postulatoria, la probatoria, la preconclusiva y la conclusiva, que es la del dictado de la sentencia. Perdón, y con eso se termina el proceso y opera un principio de preclusión respecto a todo el proceso. Si ya dicté la sentencia, si me faltó desahogar alguna prueba, etcétera, el juez ya no puede regresar. El juez ya no puede dejar sin efecto su sentencia, quitarla, reponer y volver a dictar otra. ¿Por qué? Porque creo firmemente que ahí se cierra el proceso. No olvidemos que la preclusión va marcando los límites en las distintas etapas procesales, las va cerrando y le va dando firmeza al proceso. De ahí la relevancia de establecer o algunas causas por las cuales creo que las etapas procesales pues son esas únicamente porque de ahí ya nos vamos a otra parte. En el mismo capítulo primero toco el tema también de los presupuestos procesales y se hace, bueno, pues también alguna exposición acerca de cuáles son los presupuestos procesales subjetivos, los objetivos, pasando también por el tema de las cargas procesales, los principios y también otro tema que ha estado o ha entrado mucho en discusión y creo que lo que voy a comentar pues tiene mucho que ver también con las recientes jurisprudencias. Las formas de resolver los conflictos. En el tema de la forma de resolver los conflictos, pues se distinguen básicamente tres puntos que son la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Explico de qué se trata cada una de ellas, pero hago un especial énfasis en el tema del allanamiento. Y el tema del allanamiento porque en legislaciones procesales más ya superadas, en criterios jurisprudenciales también que han sido superados, pues se establece este allanamiento y se dice que es, bueno, la autocomposición es cuando las partes se solucionan, ellas mismas el conflicto, ellas se dan la solución, pero también creo que aquí, bueno, pues hay una clara intervención del juez con allanamiento o sin él, porque a final de cuentas, quien va a solucionar el conflicto, quien va a dictar una sentencia aún siendo estimatoria es un tercero, no son las partes. Y más aún que en la actualidad, y lo relacionamos también con estos
presupuestos procesales, con condiciones generales de procedencia de la acción, con elementos, con temas de legitimación. Y bueno, pues vemos que el allanamiento no es suficiente en muchas ocasiones. Y por poner algún ejemplo, si voy a una usucapión, no llevo el certificado de inscripción y hay allanamiento del titular registral, la acción va a ser improcedente, y va a ser improcedente justamente porque no estoy llevando un elemento probatorio que es indispensable. Entonces, aún con el allanamiento, sostengo en la obra, se puede tener una sentencia que sea adversa a los intereses de la parte actora. Hay otro punto que ya ha sido tocado por mis amigos, mis compañeros, que es en el capítulo cuarto. Tratamos todo el tema de la acción. La acción, que también ha sido un tema un tanto complejo, porque se discute si en realidad estamos en presencia de una acción, si le debemos dar eventualmente la connotación de una pretensión, pero a final de cuentas, nuestros códigos procesales, pues es el manejo que tienen, y esa es la denominación. Debe existir aquí un manejo muy importante entre distinguir, perdonen, cuando estamos en presencia de acciones reales, cuando estamos en presencia de acciones personales, porque quiérase que no, esta confusión que en algunas ocasiones aún prevalece en el foro, pues nos da para tener también sentencias adversas, porque vamos al ejercicio de una acción real cuando en realidad lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que agotar, pues es una acción de una diferente naturaleza. En la obra, pues trato toda la teoría de la acción, ver si es poner en movimiento, si es un derecho subjetivo, si lo que surge cuando tenemos lesionado un derecho es justamente, y valga la expresión, el derecho de acción o la acción en sí misma. Y paso también después a hacer una exposición acerca de las acciones, y sí tomamos como referente, como bien lo comentó mi amigo el magistrado Edwin Milton, tomamos como referente el Código Procesal del Estado de México, pero también aquí hay algo que sí es importante mencionar, que al menos en el código que tomamos como modelo, que es el Código Procesal del Estado de México, tenemos un catálogo de acciones reales. A partir del artículo 2.1 en adelante, ya viene la descripción, viene la acción reivindicatoria, viene la acción plenaria de posesión, los interdictos. Un poco más adelante, bueno, pues bueno, en el Código Civil se establece, por ejemplo, la usucapión, pero no tenemos un catálogo de acciones personales, como pueden ser la rescisión, el cumplimiento, etcétera, que sí existen, pero estas las desprendemos por su propia naturaleza de, pues, el cúmulo de relaciones personales que pueden existir entre varias personas. Entonces, ese es el punto o lo que traemos en esta obra, una descripción de cuáles son las acciones de condena, cuáles son las declarativas, constitutivas, las cautelares, las ejecutivas, las nominadas y las innominadas. Y aquí también hacemos una pequeña pausa, porque es muy importante observar que no siempre cuando voy a reclamar algo en el ejercicio de este derecho de acción, le tengo que poner un nombre, que le tenga que poner una denominación, porque la acción como tal, con independencia, reitero, de que no sé que se le pueda dar el nombre de pretensión, no siempre tiene una denominación, o tal vez no la sé, o tal vez no la conozco. Yo quiero recuperar un inmueble, pero pues no sé si hacerlo mediante un interdicto de recuperar, no sé si la idónea sea la plenaria o bien la reivindicatoria. Entonces, tenemos un precepto que entendería que también se replica en distintas legislaciones procesales del país, que nos dice que la acción procede en juicio con independencia de que no se exprese su nombre y con tal de que sí se exprese de una manera clara la causa de pedir. Esto para que
eventualmente la persona que juzga pues pueda desentrañar el sentido, pueda llevar a cabo una interpretación de ese escrito de demanda, le pueda dar eventualmente la denominación, pero sobre todo el tratamiento dentro del proceso, estableciendo cuáles son sus elementos para que al final esté en aptitud de emitir una sentencia. En el foro, en el ámbito judicial, en el ambiente judicial también, es, insisto, realmente muy, muy importante tener claridad en la distinción de la naturaleza de las acciones, porque por una parte, para el justiciable, en el momento en que encamina alguna de ellas, va a soportar ya distintas cargas y algunas cargas que son pues justamente la demostración de lo que está diciendo. Si tiene claridad en cuanto a la naturaleza de la acción, qué es lo que está pidiendo, va a tener también claridad en el tema probatorio. O sea, qué es lo que tengo que probar dentro de un proceso judicial. Y esto, y aprovechando este último comentario, también he creído que inmediatamente que se abre el proceso mediante el ejercicio de la acción, desde ese momento comenzamos a generar la actividad probatoria por distintas razones, porque ya llevamos documentos, porque inadvertidamente probablemente ya estamos confesando hechos, etcétera. El capítulo quinto ya se refirió de una manera muy puntual, o se han referido de una manera muy puntual mis amigos comentaristas. En el sentido de que pues hemos tenido pues de una manera muy extendida, pero una manera clásica, alguna noción de lo que de lo que son las excepciones. Pues es una oposición sustancial o simplemente es una oposición a la pretensión de la parte actora. Se ha establecido también pues alguna clasificación en el sentido de que las excepciones, bueno, pues son por una parte dilatorias y perentorias, excepciones dilatorias y perentorias. Sí, solamente que dentro del avance legislativo que ha tenido el derecho procesal, y digo avance legislativo porque pues los códigos procesales recientemente han incorporado otras categorías que antes no, o que no teníamos o que no visualizamos en la doctrina. Por ejemplo, en los procesos pues ya se incorporan etapas de conciliación, etcétera. Entonces, otra incorporación o un segmento cuando toma impulso específicamente la oralidad o la tendencia a la oralidad en los procesos es la resolución de excepciones de manera previa. Entonces, lo que se propone en la obra es que, bueno, pues las excepciones ya las podemos clasificar en diversos grupos. Y estos grupos son, bueno, aunque sea de manera desordenada, las excepciones perentorias, sí, tenemos esa clasificación de excepciones perentorias, pero ¿por qué la denominación o por qué las conocemos de esa manera? Porque buscan la perención del derecho sustantivo que nos trae la parte actora, que se extinga ese derecho. ¿Por qué? Perdón, y cuando una excepción de esa naturaleza es resuelta, por regla general, la parte demandada es absuelta. Hablemos de la excepción de prescripción, por ejemplo, hablemos de la excepción de pago y me atreveré inclusive a colocar en esta categoría a la excepción de cosa juzgada directa. Creo que también podríamos entenderlo de esa forma. Ya lo comentó el magistrado Edwin Milton cuando nos dice que se propone una nueva o una clasificación diferente cuando hablamos de las excepciones de sobreseimiento. Esas excepciones de sobreseimiento no son otras que aquellas a las que los códigos procesales le dan la denominación de excepciones dilatorias. ¿Por qué la propuesta o por qué entenderlas de una manera diferente? Bueno, aquí partimos del hecho de que el proceso actual no es igual que el proceso de hace 20 años, cuando teníamos algunas excepciones
que formaban artículo de previo y especial pronunciamiento y también con suspensión del principal. Tenía efecto suspensivo. Cuando interponíamos una incompetencia, una falta de personalidad, etcétera, bueno, pues se decía, se admite con suspensión del procedimiento y se abría ese incidente. Actualmente ya no es así. Y las excepciones dilatorias, entonces la doctrina nos ha enseñado que son aquellas que tienden a dilatar o entorpecer el proceso, lo que ya no se concibe en la actualidad y no se concibe justamente porque el papel del juez es más activo o debe ser más activo ya en la actualidad. Actualmente el proceso como tal ya debe fluir bajo la dirección de la persona que juzga. Ya no es, si no me pides, el proceso no avanza. Ni siquiera, y me atrevo a decirlo también, en el proceso mercantil, porque ahí tenemos algún precepto que nos indica que cuando se consuma una etapa sin necesidad de acuse de rebeldía, se tiene que pasar a la siguiente. Entonces, como el papel del juez es más activo, como los recursos, hablemos del recurso de apelación, ya se admite respecto de autos, respecto de interlocutorias, sin efecto suspensivo, salvo la excepción de cosa juzgada directa, entonces aquí ya creemos que realmente es una mera denominación la de excepciones dilatorias y entonces tenemos que buscar alguna otra, que es justamente la de sobreseimiento. El sobreseimiento que no es una figura exclusiva del amparo. El sobreseimiento tiene que ver con la abstención de la persona que juzga de entrar al fondo, al análisis, perdón, de ese fondo sustancial controvertido. Cuando tenemos un sobreseimiento quiere decir que la persona que juzga no entró al análisis de los elementos que configuran una determinada acción y la regla es que pues va a dejar a salvo los derechos de las personas. Y entonces, tomando nuevamente como referente el Código de Procedimientos Civiles, pues aquí se establece que porque es denominación, insisto, las excepciones dilatorias a las que les doy el nombre de excepciones de sobreseimiento son la división, la excusión, la falta de cumplimiento del plazo o la falta de cumplimiento de la condición. Entonces, esto es un catálogo, esto ya viene ahí en el código, pero la denominación correcta, reitero, tiene que ser excepciones de sobreseimiento. Y en otro punto, pues estas excepciones que le damos la denominación de impropias, tiene que ver también con algunos fenómenos que se presentan ocasionalmente dentro del proceso. Y aquí podría englobar, pues por ejemplo, esas excepciones procesales descansan en los presupuestos del mismo nombre. Y por lo tanto, pues aquí, si el juez aprecia que aún en rebeldía se configura un litisconsorcio, perdón, una litispendencia, advierte que probablemente hay conexidad de causas o advierte que se actualiza la cosa juzgada directa con independencia, insisto, de que se haya contestado o no la demanda, con independencia de ello, el juez tiene que llevar a cabo el análisis. ¿Por qué? Porque estos fenómenos procesales, bueno, pues tienen que ver mucho, tienen que ver con la posibilidad de que no se dicten sentencias contradictorias. Si no se atiende una litispendencia, si no se atiende una conexidad de causas, si no se atiende una cosa juzgada, ya sea directa o ya sea refleja, entonces surge el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias y procesalmente hablando, al menos en el Código del Estado de México, no hay un remedio, no hay un precepto que nos diga qué hacer cuando se presente el fenómeno, cómo voy a resolver un conflicto cuando tengo sentencias contradictorias. Por lo tanto, lo que queda es llevar a cabo ese análisis oficioso. En la obra también, bueno, pues hago un resumen, hago un estudio del fenómeno de la cosa juzgada.
La cosa juzgada, que bueno, pues la analizamos desde el punto de vista formal, desde el punto de vista material y a manera de excepción. A manera de excepción, cuando pues la tenemos justamente desde el punto de vista, desde el punto de vista material, cuando es opuesta en un proceso diferente y en donde, haciendo eco de la jurisprudencia que hay al respecto, establecemos que para que se configure esa cosa juzgada, pues tiene que haber una plena identidad, una identidad muy estricta entre las personas y la calidad con la que litigaron, las cosas, las causas y las acciones también. Entonces son esos cuatro elementos que curiosamente también, bueno, no curiosamente, es más o menos el mismo fenómeno, se reiteran en la excepción de litispendencia, salvo el caso de que para la litispendencia pues se requiere que los dos procesos estén justamente en el mismo, en la misma instancia, en la primera instancia. La cosa juzgada refleja. Los códigos, a menos el Código del Estado de México, lo único que prevé como posibilidad de oponer es la cosa juzgada directa, no la refleja. Entonces aquí también establecemos en la obra que el surgimiento de la cosa juzgada con efectos reflejos, pues proviene realmente de la jurisprudencia y también la misma jurisprudencia determina que cuando se advierta que existe esta cosa juzgada con efectos reflejos, el juez, la persona que juzga, lo debe, perdón, resolver de manera oficiosa. ¿Para qué? Insisto, para evitar el dictado de sentencias contradictorias. Y finalmente, en esta exposición me quiero referir al último capítulo de la obra que esperamos que sea un referente porque aquí, bueno, pues se plasman pues esas ideas de las que hablaba al principio. No hace mucho que aquí en el trabajo estábamos analizando o analizamos de manera frecuente algunos temas y hablamos, por ejemplo, del tema de la caducidad de la instancia y lo confrontamos con el fenómeno de salud que tenemos actualmente, donde los tribunales no estaban abiertos, no estaban funcionando cuando estábamos en contingencia y en semáforo rojo. Y entonces los códigos procesales establecen que el plazo para la caducidad, pese a ser un plazo procesal, se cuenta por días naturales. Y entonces cuando estuvieron cerrados los juzgados, pues esos plazos estaban corriendo. ¿Qué es lo que limita y qué es lo que he expuesto también en diversos foros? Primero, como ya lo mencioné, que el proceso debe fluir sin interrupciones a cargo del juez, porque ya no tenemos artículos de previo y especial pronunciamiento, ya no tenemos efectos suspensivos en los procesos. Entonces, el juez debe hacer, la persona que juzga debe hacer todo lo posible para que el proceso no se detenga, porque la dirección le está confiada a esta persona. Si nota que hay algún proceso por cualquier causa se está interrumpiendo, pues debe eliminar el obstáculo y dejar que fluya. Porque esto descansa también en otra noción importante jurisprudencial, que es el principio indubio pro actione, el privilegio de la acción, eliminar los obstáculos para que el proceso fluya, y eso únicamente lo puede hacer el juez. Después, en el proceso, lo que encontramos son facultades y cargas, y sí vamos a encontrar también algunos derechos, pero generalmente son facultades y cargas. Cuando las partes están actuando o cuando la ley procesal establece que son las partes las que deben actuar, entonces sin duda hay la posibilidad de que ese plazo para la caducidad de la instancia pues fluya. Sí, o sea, para que corra. No tienes actividad, no tienes interés en el proceso y entonces lo vamos a dar por terminado. Pero en muchas ocasiones el juez no tiene cargas, tiene deberes. El deber está a cargo del juez. Pensemos que sé perfectamente lo que voy a comentar a continuación,
Hay veces que el expediente ya está listo para que se turne a sentencia. Y al menos en el Código Procesal del Estado de México no se establece que las partes tengan que pedir que se dicte. Antes bien, lo que se establece es que una vez que fenezca la etapa de alegatos, que también es de apertura oficiosa, se dicte la sentencia. Y entonces estoy en espera de la sentencia y se me decreta la caducidad de la instancia. Hay algunos, cuando es deber del juez haber turnado el expediente. Entonces no hay justificación en este sentido. Aquí en la obra estoy citando con toda claridad un criterio, una jurisprudencia que nos dice que la caducidad no limita el derecho de acceso a la justicia y que no es violatoria tampoco de derechos humanos. Ahí está expresado, ya está determinado por jurisprudencia. Sin embargo, la opinión de este autor es que sí hay una limitante. Hay veces que los procesos ya tienen 3, 4, 5 años en una primera instancia y a veces porque la persona que juzga no observó un deber que le toca a él, no a las partes, pues todo ese tiempo, agotamiento de dinero, de tiempo, de recursos, etcétera, pues queda prácticamente en nada. Entonces, creo que esa institución de la caducidad de la instancia ya no es compatible con las corrientes procesales modernas. Y esto, bueno, pues lo hemos sostenido en distintos foros. Ese derecho de acceso a la justicia que impacta, por supuesto, este principio indubio pro actione, el actuar oficioso del juez, la flexibilidad del proceso mismo. Nuestro proceso, una cosa es entender que las normas procesales son de orden público y otra muy diferente, estimar que el proceso como tal es inflexible. Creo que de acuerdo a las corrientes procesales modernas, esto ya no cabe. Tenemos formas diferentes. ¿Cuál es la máxima aspiración de nuestro derecho, del instrumento que es el proceso? Bien lo comentó mi amigo el magistrado Héctor hace un rato. Cuando le damos la connotación de ser instrumental, un instrumento disponible de realización de derechos sustantivos, pues creo que a final de cuentas no es tanto ya dictar una sentencia que esté revestida de legalidad. Lo que buscamos actualmente o la orientación que debemos tener las personas que juzgamos es conseguir en la medida de lo posible que haya una sentencia o dictar una sentencia en la que realmente se haga justicia. Creo que a final de cuentas esa es la aspiración. Amigos, amigas, esta obra bueno, pues es fruto de un esfuerzo de algunos años, no es una cuestión de, pues, que se haya hecho pues, de una manera muy rápida. Es exposición de algunas experiencias, exposición de algunas opiniones y como tal, como toda obra, pues siempre estará sujeta a la crítica, por supuesto, y a la mejor opinión que puedan tener ustedes respecto de ella. Lo que sí les puedo decir es que la obra para licenciatura, para maestría y me atrevo a decir también que para estudios superiores es muy valiosa. Es una obra importante, se la recomiendo realmente y bueno, pues yo aquí tengo a la mano mi ejemplar, mi obra, Teoría General del Proceso, que pongo a consideración del público en general, a consideración del foro. Es cuanto de mi parte. Agradezco nuevamente a nuestro presidente, el magistrado Ricardo Alfredo Sodicuellar, al doctor Sergio Javier Medina Peñalosa y al doctor Jaime López Reyes, por las facilidades para llevar a cabo esta exposición. Amigos, amigo magistrado Héctor, amigo magistrado Edwin, nuevamente muchísimas gracias. El Poder Judicial del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, reconoce la participación de los magistrados José Luis Maya Mendoza, maestro en Derecho Héctor Macedo García y maestro en Derecho Edwin Milton Cruz Casares, en esta conferencia y presentación del libro titulado Teoría General del Proceso, llevada a cabo en este espacio virtual. Muchas gracias.